Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios los bendiga. Nuevamente nos damos cita en este lugar para meditar en la palabra del Señor por unos minutos. Y agradezco a todas las personas que han estado siguiendo este canal y se toman un tiempo para escuchar la meditación de la palabra del Señor. El Señor siga bendiciéndoles, el Señor siga enriqueciendo sus vidas con su palabra y nos dé a todos la oportunidad de seguir aprendiendo y compartiendo esta hermosa noticia que el Señor nos ha traído. Gloria al nombre del Señor Jesús. Este versículo nos habla en particular de algo que el Señor hizo en la vida de todos nosotros, quienes hemos sido impactados y transformados por la verdad del Evangelio. El Señor, desde un principio, cuando se manifestó en carne aquí en la tierra, deseó no solamente traer solución, sino que esa solución fuera conocida. Dice la Biblia que algunos pastores guardaban al rebaño en las vigilias de la noche y un ángel se les apareció y les dijo: les traigo buenas noticias que van a ser de gozo para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. No hay mejores noticias realmente que estas. Y conocemos entonces la trascendencia de esta noticia, de esta buena nueva, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra del Señor y vamos comprendiendo la triste realidad nuestra a raíz de que habíamos todos pecado y cuáles eran las consecuencias de este pecado. Pero cuando uno estudia todo eso y se da cuenta de la magnitud y de la gravedad de la situación y de cómo el Señor vino a traer solución, y una solución definitiva y eterna para todos aquellos los que creemos en Él, hermanos y amigos, no hay realmente mejores noticias que estas. El Señor vino a transformarnos la vida. El Señor vino a darnos vida y a darnos la oportunidad de disfrutar de ella eternamente. La Biblia dice entonces también que el Señor vino a lo suyo. Venía a realizar un plan, un proyecto. Y los primeros beneficiados obviamente iban a ser los suyos. Pero dice la Biblia que los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que quien es hijo de Dios no nació siéndolo, sino que se volvió. Porque el Señor dice aquí en su palabra que Él les dio la potestad de ser hechos. Así que el Hijo de Dios se hace, no nace con ello. ¿Y cómo se logra esto? A todos los que creen en su nombre les dio el poder entonces de ser hechos hijos de Dios. Para poder creer entonces, nosotros, como hablamos en otra oportunidad, tenemos que escuchar. Y quien escucha claramente tiene la oportunidad entonces, entendiendo, de creer en aquello que entiende. Todo esto nosotros lo hemos recibido, como dice la palabra del Señor, por gracia. El Señor, cuando envía a sus discípulos, les dice: bueno, vayan y prediquen. Y predicando, entonces sanen enfermos, echen fuera demonios. Y les añade el Señor esto: de gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí el Señor nos está queriendo decir, si nosotros recibimos las buenas noticias y el beneficio de ellas regalado, fue un regalo el que el Señor nos hizo, pues entonces compartamos de la misma manera el regalo para que otros también se beneficien. Y hoy, creo yo, más que nunca podemos cumplir este mandamiento nosotros, aunque en un principio fue dado a los discípulos, pero a nosotros yo creo que se nos da también la oportunidad de predicar por gracia. Y el Señor les dice a sus discípulos: bueno, el obrero es digno de su salario. Y nos damos cuenta entonces cómo el Señor nuevamente, porque nosotros no lo hacemos por el dinero que podemos recibir, es decir, no predicamos esperando el beneficio,
Más bien porque el Señor nos dio el beneficio, tenemos recursos para poder seguir predicando. Y el Señor les dice a sus discípulos, bueno, no se preocupen por nada de lo que no tienen que preocuparse. No lleven dinero extra, no lleven vestimenta extra, no se preocupen por eso. Yo soy el que me preocupo por eso. Yo soy el que voy a suplir cada necesidad. Y gracias al Señor, hoy en día lo que hace falta en el mundo entero, alguien lo tiene, pero no somos nosotros, los seguidores de Jesucristo. Alguien tiene el dinero y no somos nosotros. Pero aunque alguien más lo tenga, el Señor siempre ha provisto y siempre nos ha dado la oportunidad de tener los recursos necesarios para seguir predicando. Pablo decía, bueno, me gastaré yo mismo, si es necesario. Gastaré primero de lo mío, pero yo estoy dispuesto aún a gastarme yo mismo si es necesario. Nosotros recibimos estas buenas noticias regaladas y vamos a seguir haciéndolo de esa manera. Si nosotros recibimos de gracia, pues vamos a dar de gracia. Tenemos que entender también que, digamos, en algún momento las circunstancias para aquellos que predican y confiesan el nombre del Señor y anuncian las buenas noticias de Jesucristo, digamos, en este tiempo de pronto hay cierto acercamiento con las personas del mundo y cierta facilidad para hablar de la palabra, pero no siempre fue así. Generalmente se predicó en medio de un medio ambiente hostil. Si nosotros leemos los textos que preceden al que leíamos al principio, nosotros nos damos cuenta de que nos viene hablando acerca de que nosotros somos piedras vivas, pero la principal piedra del ángulo fue desechada. Y esto nos habla acerca de todo el proceso por el cual tuvo que pasar Jesús y cómo los suyos le rechazaron. Aún dice la Biblia que sus hermanos eran incrédulos porque María tuvo más hijos, según lo que dice la palabra del Señor, hijos e hijas. Pero el Señor no recibió ni aún en medio de sus coterráneos, de las personas que crecieron con Él, un acercamiento fácil. Siempre el Señor tuvo que lidiar con circunstancias difíciles. La principal piedra del ángulo fue desechada, así como ocurre hoy en día. Afortunado o lastimosamente, el mundo va a seguir siendo así. Pero nosotros tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde. El verso que leíamos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y añade más Pedro, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros hemos recibido todos esos beneficios de parte del Señor. Nosotros ahora hemos resuelto nuestra eternidad. Ahora tenemos entonces el panorama más que amplio y claro para disfrutar de la eternidad en la presencia de nuestro Dios. Antes vivíamos en otras condiciones. Nuestra vida estaba en tinieblas. Pero el Señor nos trajo estas hermosas noticias para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación y la respuesta a todas nuestras necesidades. Pero nosotros no podemos quedarnos con el conocimiento solamente para nosotros. Si el Señor nos regaló esta bendición, aunque el mundo sea hostil, en este momento de pronto las circunstancias han cambiado un poco, pero cuando la situación mengue en su intensidad, seguramente volveremos al mismo ritmo. Y nuevamente el Evangelio se volverá lo que en otros tiempos fue, el opio de los pueblos. ¿Sí recuerdan eso? Las filosofías del mundo siempre señalaron al cristianismo como el culpable de sus tragedias.
pero nosotros sabemos que fue Cristo quien trajo solución para la raza humana. En alguna oportunidad un pastor nos invitó a predicar junto a él a una reunión de líderes de ventas. Le invitaron a él y él nos quiso extender la invitación para acompañarle. Fuimos entonces un grupo de pastores, también fue un grupo de músicos, en fin, fuimos un grupo tal vez de 10, 15 personas a predicar. El pastor estaba muy emocionado por la oportunidad que se nos brindaba. Era realmente un público que nosotros no acostumbramos tener. 300, 400 personas reunidas en un lugar y él estaba realmente muy inspirado. Llegamos a ese lugar, él predicó, cada uno tuvo su participación y más o menos por alrededor de 30 minutos estuvimos con este grupo de personas. Pero cuando ya estábamos terminando, un grupo de estas personas empezaron a aplaudir y a gritar arengas. Ellos gritaban: no queremos misa, no queremos misa, no queremos misa. Entonces el pastor, un poco confundido, me imagino yo, intentó terminar también la reunión más rápidamente. Terminamos en medio de arengas, recogiendo cables y retirándonos de ese lugar. Eso se parece mucho al medio ambiente donde nosotros acostumbramos predicar. Y digamos que esa es una hostilidad educada, porque a los que hemos predicado durante algún tiempo nos ha tocado vivir esas y otras experiencias más difíciles. Pero mientras salíamos con cables, Biblia debajo del brazo, recuerdo que pasé por el lado de una señora que estaba en medio de lágrimas intentando llamar mi atención. Y cuando la observé, ella se las arregló para que yo supiera qué me quería decir ella. Ella me dijo: gracias. En medio de las arengas, ella estaba llorando y estaba dando gracias por aquello que se había hecho. Y no solo eso, sino que nosotros creemos lo que dice la Biblia: echa el pan sobre las aguas. Después de muchos días lo hallarás. El resultado no se logra siempre inmediatamente, pero las buenas noticias merecen seguir siendo predicadas. Y no solo eso, la gente necesita estas buenas noticias. Y no solo eso, el Señor nos llamó y nos transformó para que nosotros anunciemos, confesemos que Jesucristo es nuestro Dios. Confesemos que Él sigue transformando la vida de las personas. Confiésalo. Confiesa que Jesús es tu vida, que es tu Señor. Proclámalo.
Señor Jesús, te pedimos que tú sigas dándonos palabras para que podamos seguir anunciando las verdades de tu Evangelio, para que podamos seguir, Señor Jesús, anunciando tus virtudes, y de esta manera entonces muchos más puedan conocer tu nombre y puedan, Señor Jesucristo, añadirse a este hermoso grupo de personas que hemos también tomado la decisión de invertir todo lo que somos y todo lo que tenemos en predicar tu palabra, porque si de gracia recibimos, vamos a dar de gracia. Queremos, Señor Jesús, que tú sigas añadiendo a tu iglesia todos los que han de ser salvos, y de esta manera también muchos más puedan seguir predicando las verdades y virtudes de tu Evangelio. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús.